Hola a todos. Hoy les voy a explicar un ejercicio sobre diseño factorial, el cual pues estoy proyectando y se los voy a leer a continuación. Dice, problema 1. Minimizar el defecto de la grieta en la producción de aluminio. Se requiere estudiar el efecto de la temperatura, la cual es el factor A, y de la velocidad de producción, factor B. Sobre los defectos de la grieta en la producción de aluminio, respuesta Y. Para ello se decide utilizar un diseño factorial 2 elevado al cuadrado con 4 réplicas, lo cual da un total de 4 por 2 al cuadrado igual a 16 corridas del proceso que se realizan en orden aleatorio. La temperatura se prueba entre 20 y 30 grados centígrados y la velocidad en 50 y 100 metros por segundo. Entonces aquí tenemos las preguntas, pues que más adelante responderemos cuando tengamos ya resuelto el diseño factorial y aquí tenemos la gráfica de los respectivos datos que nos dijeron. Tenemos dos factores, que es la temperatura y la velocidad, y cada uno tiene eh, cuatro réplicas. O sea, sí, se probó para cada uno 4 veces, lo cual nos da un total de 16 corridas, como dice el enunciado. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de abrir Minitab es abrir un Excel y estos datos de la tabla pasarlos a un Excel. Entonces lo que vamos a hacer son tres columnas, una de temperatura, velocidad y defecto de la grieta. No lo hacemos tal cual como aparece aquí en la tabla, ya que es más fácil para Excel y tanto para Minitab y también para nosotros. Cuando necesitemos buscar un valor, pues lo buscamos por la fila de temperatura, velocidad y grieta en una misma columna, que en la misma columna que nos permite buscar cualquier, cualquier temperatura si queramos. Y esto facilita a Minitab hacer los cálculos del diseño factorial. Entonces empezamos con 20, 50, 2184. O sea, entonces tenemos la temperatura de 20, velocidad de 50 y tenemos 1, 2, 3, 4 efectos de grieta. Entonces eso lo hacemos bajando, o sea, en una misma columna. Entonces tenemos 4 de 20 a una temperatura de 20, 4 de una velocidad de 50 y las 4 corridas o los 4 intentos que se hizo con esa temperatura y esa velocidad. Y así sucesivamente hasta completar, hasta hacer el cuadro que vimos en el enunciado. Ya con esto abrimos Minitab, vamos a archivo, abrir y abrimos el Excel, pero antes lo tengo que cerrar. Y abrimos el Excel aquí en Minitab, abrir. Lo abrimos, dice primera fila que se importa uno hasta la 17, sí está bien. Le damos a aceptar, no aceptar y ya. Tenemos nuestros datos de que teníamos en el Excel en Minitab. Ahora lo que procedemos es pues ya calcular a hacer nuestro diseño factorial. Para eso vamos a estadísticas, a Adobe, a factorial y vamos a crear diseño factorial. Entonces le damos aquí factor de 2 niveles, temperatura y velocidad, ahí está bien. Ponemos en diseños, ahí 4 por 4, 4 corridas y es dos factores, o sea, 2 elevado al cuadrado. Aceptar, sí. Aquí marcamos como entre la temperatura más baja va a tener un factor de -1 y en la temperatura más alta de 1 eh, para hacer la corrida. Le damos a aceptar en resultados, aceptar y ya. Entonces ahí ya nos creó nuestro diseño factorial. Tenemos las 4, el orden de corrida y los respectivos valores. Entonces aquí, listo, aquí ya lo tenemos. Diseño factorial completo. Ahora lo que hacemos es volver a editar para que podamos hacer las gráficas en estadística, Adobe, factorial.
Entonces, ahora sí, después de haber creado nuestro diseño factorial, le vamos a dar en analizar diseño factorial. Veamos si, en este caso, los factores son la temperatura y la velocidad. Es uno de dos niveles. Aquí está bien. El más bajo es 20, el más alto es 30. Aceptar. Aquí aceptar. Le damos a aceptar. Las respuestas son el defecto de la grieta. Aquí en gráficas le vamos a ver gráficas, las 4 en uno. También vamos gráficas de Pareto y la gráfica normal. Y le damos a aceptar. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de residuos que nos dice cómo se comporta la nova. Tenemos nuestra gráfica de Pareto que nos dice que si la variable o sea, que si, digamos aquí, el factor es significativo, o sea, que sí me cambia, o sea, que sí tiene efectos sobre la variable que estamos estudiando. Y la gráfica de efectos es la misma, es básicamente la misma de Paretos, pero pues en otro tipo de gráfica. Y pues aquí ya tenemos la regresión que hace Minitab con los diferentes cálculos, pero pues para analizarlo necesitamos las gráficas que vimos y también vamos a calcular, no, vamos a que nos haga otras gráficas que son las gráficas factoriales, que nos dice cómo se comporta aquí, bueno, aquí gráficas factoriales le damos a aceptar, aceptar y listo. Que nos dice cuál es el efecto de la temperatura de la temperatura y la velocidad en conjunto sobre la medida del defecto de la grieta. O sea, ¿qué combinación de temperatura y velocidad nos da una mayor grieta o una menor grieta? Y pues aquí, y en esta gráfica nos compara es la temperatura y velocidad, cómo varía o cómo afecta la grieta. Ya. Entonces con esto pues ya tenemos todo lo que es Minitab. Entonces exportamos cada una de las gráficas y vamos a analizar o vamos a responder las preguntas que tiene el problema. Entonces, la pregunta número uno dice, ¿la velocidad y la temperatura afectan el defecto de la grieta? Si la afectan, ¿cómo está el efecto y cuál combinación de velocidad y temperatura minimiza el defecto de grieta y por qué? Entonces, la primera parte de la pregunta, ¿la velocidad y la temperatura afectan el defecto de la grieta? Pues sí. Con esta gráfica de efectos principales podemos ver pues, que hay un efecto para la temperatura bastante alto de cambiar de 20 grados a 30 grados. Vemos que la grieta, podemos decir como que de 18% va casi llega al 40%. Entonces vemos que afecta bastante la temperatura en la grieta. Y la velocidad también afecta, pero no tanto como la temperatura, ya que esta varía de 50 a 100 metros por segundo y cambia como de 24 en 50 y sube, cuando subimos la velocidad, el defecto de grieta sube como a 33. También vemos que afectan la grieta, o sea, tanto temperatura como velocidad eh, tienen son significativos en el defecto de la grieta. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo está el efecto y cuál combinación de velocidad y temperatura minimiza el defecto de grieta? Entonces, ¿cuál combinación de temperatura y velocidad minimiza el defecto de la grieta? Entonces, aquí vemos que la línea punteada nos dice que es a una velocidad de 100 metros por segundo y la línea de azul nos dice que es una velocidad de 50 metros. Entonces, aquí vemos que la que causa menor defecto es a una temperatura de 20 grados, ya que a temperatura de 30 es mucho mayor. Y la velocidad que causa menor defecto es la de 100 a 100 metros por segundo. Es básicamente
no hay mucha diferencia entre la velocidad de 50 a 100 porque vemos que es muy mínima o el porcentaje que crece la grieta a trabajar con 100 o 50 es muy mínimo. Pero entonces para la pregunta que, que cómo está ¿cuál es la combinación de velocidad y temperatura que minimiza el defecto de la grieta? Pues en este caso sería una temperatura de 20 y a una de 20 grados y una velocidad de 50 metros por segundo. Ahora, pregunta número 2. Si por alguna razón se tuviera que trabajar con la temperatura en nivel alto, ¿en cuál condición debería trabajar la velocidad y por qué? Entonces, si se trabaja la temperatura a nivel alto, o sea, a 30 grados, esta de aquí, ¿en cuál condición debería trabajar la velocidad y por qué? O sea, ¿qué velocidad debemos trabajar para minimizar el defecto de grieta? Pues en este caso sería una velocidad de 50 metros por segundo, ya que, como vemos aquí, nos da como un defecto de grieta del 30%, mientras que si trabajamos a una velocidad de 100 metros por segundo, el defecto es de casi 50%. Entonces, para este caso, si trabajamos a una temperatura de 30 grados centígrados, o la velocidad que minimiza la grieta, es una velocidad de 50 metros por segundo. Ahora, tercera pregunta. ¿Cuál es el defecto de grieta esperada en las condiciones óptimas y por qué? Entonces, en las condiciones, ¿cuál es el defecto de las condiciones óptimas? Es la que minimiza más el porcentaje de grieta. O sea, ¿cuál temperatura y velocidad nos da la grieta más mínima? Y pues en este caso es el de una temperatura de 20, de 20 grados centígrados y una velocidad de 100 metros por segundo, que nos da una media del defecto de grieta como de 18%. Esas serían las condiciones más óptimas, ya que es la que minimiza más el defecto de grieta. Ahora, cuarto, existe el efecto de interacción entre la velocidad y la temperatura. Explique. Entonces, para este caso, pues analizamos el diagrama de Pareto, el cual nos dice si hay si las variables, o sea, o los factores temperatura y velocidad son significativos en el defecto. Y pues nos pregunta que si la interacción entre la velocidad y la temperatura. Y como vemos en la gráfica, la interacción entre la temperatura y velocidad es la AB. Y vemos que sí hay interacción y esta interacción es mucho mayor que B, o sea que es solo la velocidad. O sea que la combinación de temperatura y velocidad nos afectan más las grietas que solo si tenemos en cuenta la velocidad, ya que el 2,18 nos dice es como el punto de ahí en adelante es que se vuelve significativo esos factores que sí alteran la respuesta. Y pues la quinta pregunta, interprete la gráfica de Daniel y el diagrama de Pareto. La gráfica el diagrama de Pareto, pues esto es este mismo, pues ya ahí más o menos lo expliqué y el diagrama de Daniel es básicamente, estos dos diagramas son lo mismo porque nos dicen la misma información. Si los factores que estamos estudiando tienen efecto significativo en la respuesta. Y pues aquí tenemos la línea en la cual nos dice que si los factores están muy pegados a esta línea, es que no son significativos, o sea, que no tienen un efecto sobre la variable respuesta. Y como vemos, la A, que es temperatura, B, que es velocidad, y AB, que es la combinación de estas dos, tienen un efecto significativo en la respuesta, ya que están lejos de esta línea. Es como vemos aquí. Las tres A, temperatura, la combinación entre temperatura y velocidad, y la velocidad, tienen un efecto significativo sobre el tamaño de grieta. Y eso serían todas las